Buenos días nuevamente. Tenemos problemas con la conexión. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no, si sigue la interferencia, voy a tener que dejarle la clase grabada en el aula virtual. ¿Oyeron? Ya listo. Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ok, voy a hacer la presentación. Vamos a ver aquí. ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Sí, listo. Sí, listo. Bien, ok. Belén, ¿qué es para usted la motivación extrínseca y la motivación intrínseca? ¿A qué se referirá esos dos tipos de motivación? Va, Belén. Belén. Yo creo que la intrínseca es la motivación de uno mismo y la Ajá. extrínseca es, o sea, de parte de las demás personas. Ok, muy bien. Sí, la motivación intrínseca es la motivación de la personalidad propia, interna, del yo interior, ¿verdad? Y la motivación extrínseca obedece a estímulos externos, aumento de sueldo, obtención de buenas notas, prestigio, ser valorado como persona o como estudiante o como profesional. Por esa razón, fíjense lo que vemos aquí. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Dice Pedro Almodóvar, un cineasta francés, perdón, español, yo creo que el único premio posible es el dinero. Es mucho más decorativo que una estatuilla, porque puedes comprarte un traje de Armani. Pedro Almodóvar ha ganado muchas estatuillas, Goya y Oscar, por ser un buen cineasta. Sin embargo, eso no lo hace feliz. A él lo motiva extrínsecamente el dinero, más no la estatuilla. Entonces, esas son algunas reflexiones en lo que se refiere a la motivación extrínseca. Para él es más importante el dinero que una simple estatuilla en la cual no puede vender porque está prohibido venderla, sino que va a estar ahí en una vitrina o en su casa ocupando un espacio. Entonces podemos decir, como lo dice Belén, una motivación extrínseca se estimula desde el exterior ofreciendo recompensas. Ejemplo, llegar a tiempo al trabajo, ser reconocido, o llegar a tiempo al trabajo para ganar un bono de puntualidad, un bono de producción, un bono de eficiencia. A diferencia de una motivación intrínseca del yo interior, surge dentro del sujeto, obedece a motivos internos. Ejemplo, deseo de aprender para saber, necesidad de hacer bien las cosas por satisfacción propia, necesidad de estudiar porque hay un estímulo, hay una compensación interna de obtención futura de un título profesional. Entonces, esas son algunas de las características de los tipos de motivación. Podemos decir también que la motivación extrínseca, externa, surge a partir de incentivos y consecuencias presentes en el ambiente exterior. Haz eso para obtener aquello. Implica un medio para obtener un fin, es decir, implica un comportamiento para obtener una consecuencia, ya sea positiva y prácticamente poco negativa o totalmente positiva. A diferencia de la motivación intrínseca, es la inclinación nata para comprometer los intereses propios y ejercitar las capacidades personales buscando dominar máximos desafíos. ¿Alguna duda con la comparación de la motivación intrínseca y extrínseca? ¿Sí o no? No, listo. Gracias. Vamos a ver algunas teorías motivacionales, las cuales el emprendedor debe conocer para poder llevar a cabo su actividad económica. Cada una de ellas se refiere a cómo se comporta el personal en una organización. La primera es la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow establecía que para poder vivir en la vida había que jerarquizar las necesidades humanas. Él establece una pirámide donde la base ocupa las principales necesidades fisiológicas, que es respiración, alimentación, descanso, Si está hablando, sexo. dicen, no se le escucha. Sí, pero ya es problema de la conexión, ya no es, yo tengo el máximo volumen, pero ya es problema de la conexión.
Bien, esas son las necesidades fisiológicas, la base piramidal. Respiración, alimentación, descanso, sexo y salud. Luego que el individuo ha logrado satisfacer esas necesidades, buscará satisfacer necesidades de seguridad, seguridad física, empleo, seguridad emocional, seguridad moral, seguridad familiar. Luego que ha cumplido la satisfacción de esas necesidades de seguridad, quiere satisfacer necesidades de afiliación, amistad, afecto, pareja, conformación familiar, congruencia con las amistades y finalmente las necesidades de reconocimiento, el ser reconocido en la sociedad, el ser reconocido por la familia, por los amigos. Quiere suplir necesidades de autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Y finalmente, a lo largo de los años, luego que se ha profesionalizado, luego que se ha ubicado con una familia, ha obtenido quizás propiedades, quiere desarrollar, satisfacer necesidades de autorrealización, tales como la creatividad, la espontaneidad, sin prejuicios morales ni sociales, la aceptación de los hechos tal como van ocurriendo y poder solucionar los problemas. En ese caso, las principales necesidades a satisfacer son las de fisiología y las últimas a lo largo de la vida, ya con una edad adulta, son las necesidades de autorrealización, ya cuando es reconocido como padre de familia, como madre de familia, ya está autorrealizado, ya tiene su profesión, ya empieza a atesorar bienes, infraestructura, ya empieza a formar ese núcleo familiar. Entonces, esa es la propuesta de Abraham Maslow con respecto a la pirámide de Maslow. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Tiene ninguna. Gracias. Otra teoría es la teoría de la fijación de las metas. Es donde el individuo logra fijar sus metas. Esta teoría fue propuesta por Edwin Locke. Él establecía que la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación en el trabajo. Establecía que la principal motivación de todo ser humano debe ser el trabajo, porque es quien le brinda la calidad de vida, quien le brinda la dignidad. Por lo tanto, mientras más difícil sea la meta, mayor será el nivel de desempeño y menor será la probabilidad de aceptarla. Por lo tanto, la retroalimentación mejora el desempeño. Si es autogenerada, mejor. Esa retroalimentación es el reconocimiento laboral que logra el trabajador cuando hace un buen trabajo, con eficiencia, con eficacia y con efectividad. Por lo tanto, si el empleado participa en la fijación de las metas de la organización, tiende a aceptarla más fácilmente. Si el empleado siente sentido de pertenencia, de identidad con la empresa, si él se siente comprometido con las metas y objetivos de la organización, por supuesto será mucho más fácil adaptarse a esa situación, será mucho más fácil resolver los conflictos de la organización. A eso se refiere la teoría de la fijación de metas de Edwin Locke. Siempre cuando estamos en un trabajo, queremos durar muchos años en él, queremos jubilarnos en él. En la medida que va mejorando nuestra calidad de vida, va mejorando el sueldo, vamos ascendiendo, somos copartícipes de esas metas organizacionales hasta que podría llegar a un punto en que pudiésemos ser accionistas de esa empresa en la cual iniciamos hace muchos años. Entonces, a eso se refiere la fijación de metas de Edwin Locke. Aquí aparece esta teoría de las metas, que es la misma posición, establecer una norma que se alcanzará a futuro, evaluar si se puede alcanzar esa norma de ser... escuchamos si es que está hablando. ¿Escuchan? ¿Sí o no? Yo sí le escucho, no sé si Yo las sí le demás. escucho, ¿se le escucha? Yo tampoco lo escucho. Ok. Si pueden colocarse audífonos, pero yo estoy levantando mi máximo nivel de voz, aunque no puedo hacerlo, pero para que me oigan. Bien. Entonces, en esa teoría de meta, lo que se busca es establecer la norma que se alcanzará. ¿Cuál es la norma de todo trabajador? Durar muchos años en la empresa, hacerse socio de la empresa, participar en los proyectos de la empresa.
Hay que evaluar si se puede alcanzar esa norma. Hay que evaluar si en realidad la junta directiva me va a tomar en cuenta para yo aportar información y para aportar ayuda a esa meta. Y finalmente, evaluar si la norma se ciña a las metas personales. Si en realidad esta empresa me valora, si esta empresa me toma en cuenta, si no, tendré que buscar otro trabajo. Entonces, yo como persona debo establecer cuáles son mis metas dentro de la organización. Si las puedo lograr a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Esa es la propuesta de Luke en 1968. Otra teoría es la teoría de la motivación de los factores, también llamada teoría de Herzberg. Herzberg establecía que en toda organización existían dos tipos de individuos y dos tipos de factores. Los factores de motivación, que se refieren a la satisfacción, y los factores de higiene, que se refieren a la insatisfacción. En toda empresa hay trabajadores que están satisfechos y otros no están satisfechos. Entonces Herzberg propone que existen factores de higiene que todo trabajador debe resolver para poder lograr esa higiene. Existen factores económicos, tales como los sueldos, los salarios y las prestaciones sociales. Condiciones laborales de iluminación, temperatura adecuada y un entorno físico seguro. Factores de higiene dentro de la seguridad, privilegios de antigüedad en la empresa, procedimientos sobre quejas, reglas de trabajo justas, políticas y procedimientos de compañía. Claro, se refiere a higiene, no a limpieza, sino a que son los factores mínimos que deben tomarse en cuenta para no generar insatisfacción. Dentro de los factores sociales se encuentran las oportunidades para interactuar con los demás trabajadores, para convivir con los compañeros de trabajo, establecer buenas relaciones, y si eso no se da, surge la insatisfacción. También la categoría, ser tomado en cuenta para los títulos de los puestos, las oficinas propias, con ventanas, con iluminación, con acceso al baño de los directivos. Quiere decir que cuando estos factores no están a la mano del trabajador, se convierten en factores de insatisfacción. Herzberg los llama factores de higiene. Sin embargo, hay factores motivacionales que también la empresa o el emprendimiento puede llevar a cabo para que los trabajadores se sientan satisfechos. Entre esos factores de motivación, también llamado de satisfacción, está elaborar un trabajo estimulante. Por lo tanto, manifestar esa personalidad que tenemos todos los trabajadores de poder lograr una evolución y un desarrollo dentro de la organización, sentirnos autorrealizados, con la idea de poder contribuir en un valor agregado para la organización. Saber que nuestro trabajo está bien realizado, que es un trabajo importante, que estamos logrando una oportunidad para hacer cosas interesantes dentro del trabajo y que cada día obtenemos una mayor responsabilidad por la labor realizada, de tal manera que las nuevas tareas que se nos asignan sean bien elaboradas. Cuando eso se logra, surgen los factores motivacionales que van generando satisfacción en los trabajadores. En conclusión, lo importante es que esos factores de higiene se conviertan en factores de motivación y que lo que nos rodea dentro de la organización pueda ser mejorado para poder desarrollar una satisfacción a través del clima organizacional y lograr un buen rendimiento laboral. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los factores de Herzberg o la teoría de Herzberg? Alicia. Ok, gracias, Carla. Otra teoría es la teoría de MacGregor. MacGregor también plantea que en toda empresa hay dos tipos de trabajadores, los trabajadores X y los trabajadores Y. Él plantea que la teoría X y la teoría Y son dos formas de poder caracterizar o percibir el comportamiento del trabajador en cuanto a su motivación. ¿De qué forma los gerentes tratan de motivar a sus empleados clasificándolos de manera de obtener una mayor productividad y un mayor rendimiento laboral?
Él establece que los trabajadores de la teoría X o los trabajadores X son empleados que les disgusta el trabajo, no quieren trabajar, procuran evitar el trabajo, procuran ser mandados, procuran ser ordenados, evitan ser ordenados, evitan que se les tome en cuenta, puesto que son trabajadores que se sienten coaccionados, controlados y amenazados por algunas sanciones que pudiesen ocurrir si no alcanzan sus metas y sus objetivos. Estos trabajadores siempre evitarán asumir responsabilidades, por lo tanto buscarán siempre una dirección formal. Y la mayoría de los trabajadores X colocan sus intereses individuales por encima de los intereses de la organización. Son trabajadores que tienen poca ambición, no les interesa ascender, se conforma con un sueldo mínimo hasta que llegue su jubilación. A diferencia de los trabajadores de la teoría Y, un trabajador Y son empleados que quieren progresar en su trabajo, ven el trabajo tan natural como un juego, lo ven como un descanso, lo ven como una posibilidad de evolucionar, de prosperar. Por lo tanto, son tomados en cuenta por el gerente, son trabajadores que tienen una autodirección, asumen su propia responsabilidad, su autocontrol y se sienten comprometidos con los objetivos y las metas de la organización. Son personas que desean aprender asumiendo responsabilidades para lograr un ascenso a un puesto inmediato superior. Son personas que tienen decisiones innovadoras y no necesariamente del patrimonio exclusivo, pero su anhelo es ocupar puestos administrativos de alta jerarquía, de alta gerencia. Entonces, McGregor clasifica a los trabajadores empresariales en trabajadores X y trabajadores Y. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la teoría X, Y? No, Listen. Gracias. Otra teoría es la teoría motivacional de McClelland. McClelland establece que todo trabajador debe lograr 3 motivaciones sociales. Motivaciones de logro en el trabajo, motivaciones de afiliación y motivaciones de influencia. Llamamos motivación al logro laboral cuando los trabajadores se responsabilizan personalmente de la actividad asignada. Buscan expertos o asesores para que les colaboren en sus asignaciones, asumen riesgos laborales, marcan sus propios objetivos ambiciosos y proyectan su vida laboral dentro de la organización. Son trabajadores que trabajan bajo presión y son resistentes al estrés. Cuando eso se cumple, estamos logrando una motivación de logro dentro de la organización. También existe la motivación de afiliación. ¿Cómo me siento yo afiliado con la organización? Entonces ya puede ser un trabajador que necesito mantenerme en contacto con mis compañeros de trabajo, con mis superiores para poder aprender, para poder tomar en cuenta que valoran mi trabajo. Me gusta conservar las amistades laborales. Eligen para trabajar a un amigo antes que a un experto. Son solidarios y colaborativos con prestarle la oportunidad a un amigo de que pueda desarrollarse dentro de esa empresa, crear un buen clima organizacional, una buena cultura organizacional y tienen un buen comportamiento dentro de la organización. Son trabajadores que no les gusta trabajar solo, les gusta que siempre estar en colaboración y en cooperativismo con otros compañeros de trabajo y trabajar en equipo. Esas son las motivaciones sociales de afiliación. Y con respecto al poder de influencia, son trabajadores que ayudan a los demás sin que se los soliciten, son activos en las tramas de poder de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que son activos con respecto a colaborar con las decisiones empresariales, a prestar una ayuda, a sentirse parte interna, parte integrante del equipo directivo. Por lo tanto, es su forma de expresar emociones en forma abierta, sus sentimientos en forma abierta, y son trabajadores que influyen sobre los demás para lograr resultados eficientes y efectivos. Entonces, la teoría de McClelland lo que propone es que cada trabajador dentro de la organización pueda lograr estas motivaciones sociales de logro, afiliación y poder de influencia sobre sus compañeros de trabajo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No, Listen. No, Bien.
La otra teoría es la teoría del reforzamiento. Esa teoría fue propuesta por Burrhus Frederick Skinner. Él establecía que todo trabajador tenía una teoría de conducta observable y que todo trabajador debía reforzar su aspecto negativo para convertirlo en positivo. Es decir, si yo no sé elaborar un trabajo, tengo que instruirme, tengo que estudiar, tengo que buscar ayuda, asesoramiento, y tal manera de poder ser compensado a través de las bases de la enseñanza programada y que de esa forma hubiese una división en el proceso de aprendizaje. Aquí hay un error, división es con S. En el proceso de división del aprendizaje, de manera de que mis jefes pudiesen obtener respuestas operantes. Ahora, ese reforzamiento va a estar enfocado a evitar el castigo, va a estar enfocado a lograr éxitos dentro de la organización, ya que el castigo era una técnica muy ineficaz de controlar la conducta anteriormente. Y el reforzamiento positivo lo que busca es conseguir cambios en la conducta laboral, es decir, enseñar al trabajador a hacer bien sus operaciones, sus funciones, sus actividades para poder ser reconocido. A eso se le llama la teoría del reforzamiento. Por eso es que cuando un trabajador ingresa a una empresa, aunque tenga experiencia, por ejemplo, en crédito y cobranza, él tiene que adaptarse a las estructuras y a las políticas de la empresa para poder operar dentro de ese proceso de crédito y cobranza de la política empresarial. Por mucha experiencia que él tenga, él tiene que adaptarse a los métodos de organización, a las normas de la organización y a los procedimientos de cómo se realiza el cobro en crédito y cobranza de la empresa en la cual él está ingresando. Entonces, todo trabajador, por mucha experiencia que tenga, siempre necesita reforzamiento laboral en la nueva actividad hacia la empresa en la cual está ingresando. A eso se refiere la teoría de la conducta observable, también llamada teoría del reforzamiento. La otra teoría es la teoría de la equidad. En el trabajo todos somos iguales, todos somos humanos. Esta teoría fue propuesta por John Stacey Adams, belga, psicólogo, que estudió la conducta en el lugar de los trabajadores en su lugar de trabajo. Él creó el modelo de equidad en 1965. Él establecía que la teoría de la equidad es la porción que guarda los insumos laborales de las personas y las recompensas laborales. Decía que todo trabajador debe ser recompensado en su función laboral con un estímulo que le garantice la estabilidad emocional y la estabilidad económica. Según esta teoría, todos los trabajadores experimentan niveles de satisfacción por el esfuerzo realizado, puesto que las personas juzgan la equidad de sus recompensas comparándolas con las recompensas que otros reciben. Siempre en el trabajo estamos observando que unos trabajadores tienen más méritos, se llevan más méritos que otros sin haberse esforzado por tal actividad. Entonces lo que se busca es que todos los trabajadores que realicen la misma función sean compensados de igual manera y que si hay un trabajador sobresaliente también se lleve su recompensa. A esta teoría también se le conoce como la teoría de la justicia, que fue desarrollada en 1963 y afirmaba que todo empleado busca mantener la equidad laboral a través de su puesto de trabajo, a través de la compensación que recibe por los resultados obtenidos, un buen salario, un buen clima organizacional, unas buenas compensaciones productivas, beneficios socioeconómicos. Y por lo tanto, muchas veces los trabajadores analizan el contrato de resultados, analizan qué le provee ese contrato cuando lo firma, cuál es el valor agregado de ese contrato, cuáles son las aportaciones de ese contrato para poder comparar con otros puestos de trabajo. Lo que se busca es que exista una justicia de recompensa en base a muchos indicadores, ya sea el sexo, la edad, la capacitación profesional. Entonces siempre estamos comparando nuestro cargo de trabajo con el cargo del compañero, su edad, su profesión, su sueldo, siempre hay una comparación. Entonces la teoría de la equidad lo que busca es que si yo ejerzo un puesto de contabilista y mi compañero también, podamos ser recompensados a través del esfuerzo que cada uno realiza en su función laboral. ¿Alguna duda con la teoría de la equidad?
¿No? No, Liz. Bien. Aquí un resumen de dicha teoría. La teoría de la equidad puede producir equilibrio o desequilibrio de recompensas. Existirá una recompensa equitativa, inequitativa cuando hay descontento, cuando hay insatisfacción, cuando hay baja producción o abandono del trabajo. Muchas veces observamos que esas personas reciben una recompensa y no lo merecen, mientras que yo trabajo día a día, hago mi trabajo bien hecho, sin embargo, no soy recompensado. Eso se llama recompensa inequitativa. Existirá una recompensa equitativa cuando los trabajadores que ocupamos el mismo cargo estamos elaborando el mismo nivel de producción, recibimos las mismas recompensas. Y existirá una recompensa más que equitativa cuando la persona que se dedica a trabajar más horas laborales, con más esfuerzo, por supuesto, recibirá una recompensa mucho mayor. Por lo tanto, un trabajo más intenso, muchas veces se desestima la recompensa, muchas veces yo trabajo horas extra y no me son reconocidas, ni laboralmente, ni con tiempo libre. Entonces, esos son los tipos de recompensa que pueden desarrollarse a través de la teoría de la equidad y las cuales pueden producir desequilibrio o equilibrio emocional en los trabajadores. Finalmente, la teoría de la zanahoria y el garrote. Esta teoría de la zanahoria y el garrote fue propuesta por Max Weber. Él establecía al uso de recompensas y castigos con el fin de inducir a la conducta deseada. En tiempos antiguos, los gerentes establecían recompensas y castigos para los trabajadores. Aquellos trabajadores que surgían, que eran eficientes, efectivos, se recompensaban con horas extras, libres o con mejor salario. A diferencia de los trabajadores que no hacían bien su labor, se les castigaba con pagos retrasados, con disminución de pago de horas y con traslado a cargos inferiores. Por lo tanto, para lograr que se mueva un burro, es necesario poner enfrente una zanahoria o golpearlo por detrás con un garrote. Eso sucede mucho en las empresas. Para que haga un buen trabajo, tengo que castigarte para evitar despedirte. Llegará un momento en que no haces nada bien que tengo que despedirte. Por lo tanto, mostrar la zanahoria quiere decir hacer promesas falsas. Muchas veces los trabajadores, los dueños de las empresas hacen promesas falsas para que una persona pueda hacer un buen trabajo y al final no se le compensa. Para que haga un trabajo a un favor, pero sin tener la intención de cumplir la promesa cuando la otra persona pide su paga. Eso ha sucedido mucho con los procesos migratorios, cuando una persona se le pide que embolse 1000 jabones y al final del día no se le cancelan los 1000 jabones, sino que se le dice, yo cancelo es semanal, yo no cancelo diario. Ahí hay una teoría de zanahoria y el garrote, o sea, hay un engaño hacia el trabajador porque el trabajador cumplió con su actividad laboral. Sin embargo, su jefe no lo compensó con lo que le había prometido, que era pagarle diariamente. Él no le dijo en ningún momento que pagaba semanalmente, sino que él pagaba por día. Entonces, allí hay una descompensación, no hay una fuerza de palabra por parte del jefe hacia los trabajadores. Y esto sucede mucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la teoría de la zanahoria y el garrote de Max Weber? No, Liz, está claro. Ok. Finalmente, Vaibhav Shah dice, en cualquier lugar que ves una persona exitosa, solo ves sus glorias públicas, nunca los sacrificios privados necesarios para alcanzarlo. Es verdad, muchas veces vemos grandes exitosos empresarios, pero no sabemos qué ha sacrificado, si ha sacrificado a su familia, ha sacrificado a sus hijos o su esposa, o tiempo para poder dedicárselo. Entonces muchas veces vemos sus éxitos, vemos su imperio empresarial, pero no sabemos qué sacrificio realizó para lograr ese éxito. Es el pensamiento de Vaibhav Shah, es un empresario hindú, el cual ha logrado muchos éxitos en su vida, pero es una persona sola, solitaria, puesto que se ha alejado de su familia para lograr ese éxito. Entonces está arrepentido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? ¿Con las teorías motivacionales? No, Lisa. Lady. No, Liz. Ok. Estefanía, Karina, que no la veo. María José Lechón, tampoco la No, Lisa. veo.
Morillo, no la veo. Bien, Dice. seguimos. Vamos a ver. ¿Cómo el emprendedor debe desarrollar su autoestima, su liderazgo y su dirección en el emprendimiento? Vamos a tomar este bloque y vamos a comenzar el otro porque queda un minuto. Entonces comencemos el otro. ¿Oyeron? Ya listo. Ok.